Voy a empezar a grabar. Vale. Bueno, pues el programa de hoy es el que veis en pantalla. Presentaremos un poco el proyecto, todas las acciones y herramientas que se van a diseñar. Luego haremos como una pequeña dinámica por salas por grupos, donde pues, queremos preguntaros un poco qué esperáis de un poco de esta red, cómo podemos mejorar las sinergias y las colaboraciones con las acciones que están previstas en el proyecto. Y nada, os presentaremos un poco el calendario de actividades y todas las experiencias que tenemos previstas que conozcáis, tanto en visitas de campo como en seminarios técnicos, como en jornadas online con el sector productor. ¿Vale? Y al final pues ya dejaremos un hueco para preguntas que yo, como os he dicho, las iré recopilando por el chat y si veo que es pertinente cortar a Jorge en la presentación, pues se las pregunto y si no, pues las dejamos para el final para agilizar un poco la presentación. Y, y nada, Jorge, si quieres puedes empezar tú contando un poco los objetivos del proyecto. Vale, bien, pues en primer lugar, los objetivos de la jornada, antes de dar, bueno, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros esta calurosa jornada del mes de julio, aunque bueno, tenemos una persona de Argentina, no será tan calurosa, espero la jornada será bastante temprano por allí también, o sea que bueno, pues buenos días, sobre todo para ti. Y nada, el objetivo de la jornada será presentar lo que es que hemos llamado RIA-CCC. Vosotros sabéis que estos acrónimos es sobre todo para trabajar menos con las manitas y redactar el texto más rápido, que es Red de Innovación y Asesoramiento en Canales Cortos de Comercialización. Entonces, hoy vamos a conectar asesores, asesoras, las que estáis trabajando en canales cortos, que sois vosotras. Primero deciros que este correo os he mandado solamente a personas que sé que estáis trabajando en asesoramiento. Entonces, no es una jornada abierta que se ha abierto todo el mundo, simplemente se ha compartido y hemos hecho divulgación. Intentar hacer sinergias y posibles colaboraciones, todo lo posible dentro del marco del proyecto o si surgen cosas fuera del marco del proyecto y establecer las bases de este trabajo conjunto que empieza hoy, ¿no? Bien, entonces, vamos a presentar la red. Que el contexto del proyecto es lo más importante, primero porque de canales cortos tenía como una diapositiva, pero digo, todo el mundo que sabe que está aquí ya sabe que son los canales cortos y está trabajando de forma activa en los canales cortos, entonces no hace falta, yo me ahorro un poco de saliva y os ahorro a vosotros unas cuantas palabras. Entonces simplemente voy a hablar del marco, del contexto del proyecto y por qué surge. Entonces, el proyecto, muchas de vosotras ya sabéis lo que es el proyecto EU4 Advice. El proyecto EU4 Advice es un proyecto que está trabajando a nivel europeo para generar una red de asesores en canal corto, ¿vale? Y sobre todo meter el asesoramiento en canal corto dentro de las distintas instituciones, tanto bien a nivel del Estado como de comunidades autónomas. Este proyecto está desde el 2022 y muchas de las personas que estáis aquí habéis asistido a sus jornadas, ¿no? Entonces, en este y dentro del Estado, pues lo que estamos haciendo nosotros es un Living Lab. Un Living Lab es un laboratorio viviente en el cual vamos intercambiando información. El proyecto, en el 2023 identificamos un montón de necesidades, tanto de temáticas como de competencias, como de necesidades de comunicación y difusión, y entonces vimos que eso era absolutamente inabarcable hacerlo dentro del proyecto EU4 Advice porque se escapaba fuera del ámbito de acción. Y entonces, como creo que os comentemos en alguna vez en alguna jornada, pues vimos la oportunidad en la convocatoria para las subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información destinadas al sector agroalimentario y forestal en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Este proyecto, pues al final ha sido aprobado y entonces empezamos con el marco de trabajo entre 2025 y 2026. ¿Qué hemos pasado de estas demandas que hemos recogido pues, con una participación de pues, casi 60 asesores, 70 asesores a lo largo de estas jornadas, de estos eventos del Didi Lab? Y entonces hemos identificado, como os he dicho, unas temáticas prioritarias, las competencias más importantes que teníais que pensabais que tenían que tener los asesores en canal corto y luego unas necesidades de comunicación y de difusión.
Entonces, las temáticas prioritarias que salieron, y ahora aquí sí que es verdad que si queréis en el chat ir compartiendo ideas, si creéis que falta uno, pero lo que salió en aquel momento era profundizar en el asesoramiento y en el trabajo, en las relaciones entre producción y consumo, cómo los asesores pueden favorecer estas relaciones. El tema de restauración colectiva y compra pública alimentaria, también salía cómo asesorar y cómo trabajar con productores, productoras y gente en los centros escolares, residencias, para vincular ese nexo de acción. También salió mucho financiación de recursos desde administraciones públicas, sobre todo para el asesoramiento y para productoras también, o sea, para las dos vertientes. Surgió mucho también de producción primaria y asesoramiento, el asesoramiento clásico, que es decir, el asesoramiento para producir específicamente, pues como estaba hablando Alfonso, variedades de maíz, variedades de trigo o cualquier otro tipo de cosa, cómo vincularlo, por ejemplo, producción de queso, cómo hacer un mejor asesoramiento técnico. Y luego, posteriormente, el tema de normativa y venta directa en canales cortos y la normativa higiénico-sanitaria. Estos son los 5 grandes temas que salieron, que fueron más votados. Entonces, ahora, si queréis en el chat, mientras yo voy hablando, comentando, pues podéis ir comentando si hay alguna cosa que creéis que falta o que no está suficientemente reflejada. Las competencias más importantes que salieron fueron de conocimientos, pues que tenía que tener conocimiento en ayudas, subvenciones, agricultura ecológica y gestión empresarial, como los 3 conocimientos más importantes para trabajar en el asesoramiento, habilidades, coordinación, resolución de problemas y trabajo en facilitación, y en actitudes, una escucha activa, flexibilidad y aprendizaje continuo. Entonces, de ahí surgieron también las necesidades de comunicación, de difusión de conocimientos en canales cortos, no hay suficiente difusión de estos conocimientos, formación continua de asesores, asesoras y intercambio de experiencias entre territorios. Entonces, teniendo en cuenta el marco del proyecto, estas necesidades que han salido muy resumidas, lo que hemos hecho ha sido hacer el proyecto Red de Innovación y Asesoramiento en Canales Cortos. Entonces, que tiene estas 12 actividades. La actividad 1 es creación de la red, que es la jornada de lanzamiento de hoy, es identificar, que hemos estado trabajando en identificar asesores públicos y privados, esta jornada de lanzamiento y luego una plataforma online de la cual hablaré más tarde. Jornadas de formación online, que hemos llamado los cafés de innovación, que eso es un entorno un poco más distendido y abierto. Seminarios técnicos temáticos online, un encuentro virtual internacional y encuentros virtuales con personas productoras. También tenemos una serie de acciones presenciales que serán visitas de campo para conocer buenas prácticas en asesoramiento, un encuentro presencial de restauración colectiva y un seminario estatal de cooperación, que luego hablaré un poco más en detalle. En acciones de comunicación y difusión, pues se va a hacer un podcast que se va a llamar Reevoluciona el canal, una serie de cápsulas multimedia de conocimiento y un vídeo de difusión del proyecto. Como podéis ver, hemos intentado transformar todas esas necesidades a una serie de temas, ¿no? Vale. Entonces, la red de asesores, asesoras, en las cuales estáis vosotras y esperemos que esté mucha más gente. También está bien que hoy haya un poco menos de personas porque sois personas que ya habéis estado trabajando en los proyectos, tenéis conocimiento, entonces para identificar las ciertas acciones creo que puede ser interesante. Y en la red es crear una red estatal de asesores especializados en Canal Corto que facilite el intercambio de conocimientos, la colaboración entre los territorios y el fortalecimiento de las competencias. Innovación en asesoramiento, innovar en los métodos de asesoramiento que podemos usar para personas productoras, para, como bien, por ejemplo, decía Alfonso, instituciones. No solamente el asesoramiento no está solamente enfocado a las personas productoras, también puede estar enfocado a instituciones, a otros grupos, a técnicos de administraciones públicas, a otra serie de personas. O sea, el asesoramiento no se centra. Por eso había una parte que decíamos de asesoramiento primario, pero sí que, por ejemplo, para trabajar con canales cortos, con la restauración colectiva, hay que trabajar mucho en cocineros, cocineras, profesores, profesoras, responsables de directores, directoras, con mucha gente. Bien. Entonces, estos son los objetivos. ¿Y cuáles serán los roles y qué perfiles intentaremos tener aquí? Pues asesores públicos y privados que sean, como bien he dicho, técnicos de administraciones, asesores independientes, consultoras, consultores especializados y organizaciones profesionales. Bien, será importante intentar tener esta colaboración interterritorial porque creo que estamos dispersas en todo el territorio. Tenemos gente aquí de La Rioja, gente de la Cataluña, gente de Andalucía, gente de Extremadura, gente de Navarra,
y mucha más gente, uno que Marcos, el pobre que se está intentando conectar todo el rato y no consigue conectarse, que está en Galicia, ¿no? Tenemos una amplia representación del Estado español. La idea sería muy chulo que pudiéramos tener de todas las comunidades autónomas. Intentar hacer un intercambio de experiencias regionales de funcionamiento para que se mejore, que esto sabéis que tiene mucho que ver con los AQIS, con los sistemas de conocimiento e innovación agrícola que se están poniendo en marcha en todo el Estado y que las comunidades, cada comunidad lo está llevando de una forma distinta, ¿no? Y sobre todo, que esto es muy importante, y esto Rosa pues nos lo ha hecho en el proyecto For Advice, la adaptación a los contextos locales y a las diferencias que hay en asesoramiento y yo me estoy quedando sin batería de los cascos. Si no, me cambio a otros. Pero bueno. Bien. ¿Qué esperamos o qué nos gustaría o qué consideramos que sería interesante? Y aquí ya, pues si queréis, podéis, de esta red de asesores. Tened en cuenta que esta red de asesores la mayor parte del presupuesto está hecho para trabajar, para pagar a ponentes, para pagar viajes y desplazamientos, porque va a haber jornadas presenciales. O sea, hay una parte muy importante para que los asesores y personas que estéis aquí podáis beneficiaros de esto que hemos diseñado y que entendemos que es un codiseño. Una cosa nos gustaría decir es el proyecto. Tuvimos que presentarlo muy rápidamente, nos hubiera gustado más participación, pero como teníamos ya mucha información del EU4 Advice, pues creo que intentamos recoger todo lo que había ahí en priorizar. No ha cabido todo, ya sabemos que posiblemente pues hay gente que se queden cosas fuera, pero creemos que sí que va a responder. Entonces, nos gustaría que las personas pues que pudierais participar en las actividades formativas, también en este intercambio de experiencias, un espíritu colaborativo A ver, ahora, ¿me escucháis bien? Más, más bajito que antes, Vale, pues, pero sí. ¿ahora me escucháis bien o no? Sí, sí. ¿Regular? ¿O sí? No, un poco más flojo, pero subimos el volumen y ya se escucha Marta, bien. ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Vale, es que yo no te digo a ti. A ver. Ay, madre. Bueno, espera, que voy a quitar altavoces. ¿Ahora? Sí, te Vale, perfecto, escuchamos. ya está. Disculpadme, que es que se me han quedado los cascos estos de los Bluetooth, que como no me llega el cable, pues uso este. Vale, entonces decíamos que un compromiso activo estamos intentando buscar para que las personas os podáis beneficiar de todo desde el principio al final. Luego, un espíritu de colaboración, aportación de conocimiento. La idea es compartir buenas prácticas, identificar necesidades del sector. Sobre todo, por favor, la red está hecha para que sea lo más útil posible para que responda a vuestras necesidades y entendemos que si responde a vuestras necesidades también puede responder a las necesidades del sector, que también aquí vamos a traer a personas productoras, pero la red está hecha sobre todo para trabajar con las asesoras. Hay otras redes y contribuir a la innovación y a la formación. Y luego, dinamización territorial, conexión con actores locales que tenéis, transferencia de aprendizajes y multiplicar el impacto de la red. No sé si tenéis una cosa que me gustaría decir, que como los eventos presenciales tienen un límite presupuestario, ¿vale? Pues aquí tendremos que establecer unos criterios de selección a las personas. Hombre, si solamente hay 20 personas que están orientadas para 20-25 personas y solamente se presentan 20-25 personas, pues podrán beneficiarse a 20-25 personas. Pero si hay más, pues tendremos que hacer una serie de criterios que presentamos al Ministerio, como es representación geográfica, que vengan del mismo sitio, sobre todo que haya una amplia participación de mujeres en la red, que ahora mismo ya la hay, ¿no? Pero que sería como mayor, uy, perdón, esto no es, que mayor participación y bueno, una serie de cosas que podemos ir viendo y veremos viendo cómo poder hacer para que todo el mundo pues agilice, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión hasta el momento o todo más o menos claro? Vale, perfecto. Bien, entonces ahora, bueno, la verdad es que vamos un poco con bastante bien de tiempo, entonces lo cual está siempre bien, porque luego podemos hablar un poco más en detalle, entonces vamos a hacer esto, pero nos gustaría preguntaros, y eso os vamos a mandar en grupos para luego que, la verdad es que como somos, ¿cuántas personas somos? 12, 13, ¿no? Vale, pues nos vamos a 12. hacer Laura, vale, 12. 12.
12 personas, lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter en unos grupos y vamos a tener como un momento, hay personas que conocéis, hay personas que no conocéis, entonces siempre es bueno en estos espacios, pues presentarnos, saber qué estamos haciendo. Entonces, os preguntamos como 3 preguntas muy sencillas. A partir de lo que hemos explicado hasta ahora, ¿qué esperáis de esta red? Es decir, vuestras expectativas, los retos que tenéis en Canal Corto como, como personas que estáis asesorando y que estáis trabajando en asesoramiento, porque principales desafíos, porque esto va a pasar y entonces vamos a intentar responder a estas cuestiones en los podcasts y en el café de innovación, es decir, como tenemos que hacer podcast y todavía no lo hemos elaborado, podemos hacer podcast de temáticas o entrevistar a personas que consideréis que pueden ser referentes o pueden ser interesantes para que den una visión global y amplia sobre lo que estamos haciendo. Van a ser podcast, ya digo, de 1 hora y media, 2 horas, o sea que va a haber entrevistas muy en profundidad, muy en detalle sobre lo que se quiere saber. Y el café de innovación también para trabajar estos temas. Y luego sinergias es, viendo ya que tenéis esta visión global, a lo mejor se os ocurren sinergias y colaboraciones que podríamos hacer dentro de estas acciones planificadas. Por ejemplo, nosotros ahora todas estas grabaciones o algo que pueda ser interesante, íbamos a cortarlo, íbamos a hacer una píldora o a lo mejor tenéis alguna jornada o algún evento que consideráis que podemos nosotros presentar, algo, no sé, cualquier cosa que veáis posibilidades de hacer. Entonces, yo o ahora os voy a separar en grupos pequeños y vamos a tener como media hora para hablar. Yo voy a intentar de momento, pues voy a ir rotando, Marta se va a quedar en un grupo, yo en otro grupo y bueno, pues otro grupo intentaremos ir rotando para intentar eh, pues debatir un poco y conocernos y profundizar en estas cuestiones. ¿Vale? Entonces, yo directamente voy a asignar, tengo que asignar manualmente, me dais 1 minuto y asigno los grupos y me dais un segundín. Asignar Alfonso, Tía, sala 2, asignar Cristina, Natalia, sala 3, César. Ay, perdón. 3, asignar Cristina. Buenos días, Buenos perdón por días, llegar tarde. no pasa Buenos nada. días. Bueno, pues ya está. Yo abro las salas y Marta se va a meter en la sala 1 y yo me voy a meter en la sala 2, ¿vale, Marta? Vale. La importancia de trabajar con las personas consumidoras, pero también se ha hablado de la importancia de trabajar con los técnicos y la sensibilización de los técnicos de la administración. O sea, si queremos que muchas veces los problemas que hay se resuelvan, es porque muchas veces desde la administración no se conoce la dificultad que hay a la hora de trabajar en estos canales y la casuística que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues se hablaba de formación para estas personas. Claro, nosotros decíamos que, o les comentaba, que nosotros a lo mejor no podemos hacer la formación, pero sí podemos, lo que podemos hacer es ver cómo orientar la formación para que luego vosotras podáis hablar a otras técnicas de otras administraciones cuáles son los trucos, cuáles son las herramientas, cuáles son las fórmulas, que esto podríais transmitir a compañeros y compañeras, otras personas u otros asesores que no estén sensibilizados en Canal Corto para que pudieran trabajar, ¿no? Que puede ser interesante también. ¿Cuáles son las herramientas? Y formación en el sector público. También se ha hablado, como habéis hablado vosotros, del tema del sector Oreca, de la dificultad que hay para entrar en el sector Oreca y también se estaba hablando de obradores compartidos, de mataderos, de todas estas infraestructuras que son fundamentales para la producción y cómo trabajar en ellas. Se ha hablado también, o se ha dicho mucho que lo interesante sería que muchas veces cuando presentamos estas experiencias, lo que presentamos son, las vendemos como muy bonitas y en un paquete, pues para inspirar, como experiencias inspiradoras. Pero ha sido César, sobre todo, el resto estaban las compañeras, que muchas veces hay que hablar del qué y el por qué, cómo funciona exactamente, cuáles son los problemas, qué retos hemos tenido, qué dificultades, intentar llegar a la profundidad de las cosas para saber qué ha funcionado a otras y que no ha funcionado en otras, ¿no? Intentar llegar al detalle de las cosas y eso pues decíamos que se podría hacer bien en el café instalación o en los podcasts, como tenemos que entrevistar a gente, pues que nos pregunten exactamente los retos y las dificultades. Se ha hablado mucho de las expectativas de compartir información, de que muchas veces no llegamos a tener la información
de proyectos, a la información de actividades o cuestiones que tengan que ver con el canal corto y formación en canal corto. Y también ha hablado César de los proyectos, la importancia que es trabajar no solamente en las infraestructuras, que muchas veces desde las administraciones públicas se habla mucho de infraestructuras y de invertir en infraestructuras, invertir en regadíos, invertir en ese tipo de cosas y pocas veces en invertir en personas, en el personal técnico. Y si desde luego nos queremos hacer el trabajo que hay que hacer de asesoramiento en canal corto, que viene o sea, o que tiene interés la Comisión Europea en hacer, pues está claro que va a tener que haber muchísimos asesores y asesoras, tanto formales e informales, que trabajen en estas cuestiones. Y para ello, pues obviamente tendrá que haber recursos y desde el RIA hay mecanismos de formación o intentaremos ver cómo esto podemos trabajar para que las administraciones públicas puedan derivar fondos de asesoramiento a este tipo de cuestiones, que solo hemos hablado en otro tipo de cuestiones. No sé si Natalia, César, Ana o Inma, me he dejado algo, ¿queréis aportar alguna cosa más? ¿O con esto consideráis que he hecho un resumen? Vale, perfecto, pues si no abrís el micro es que está más o menos bien. Y en el grupo 3 como no estábamos ninguna de las dos, pues va a tener que ser alguna persona la que haga de portavoz o portavoza. Vale, yo lo puedo probar. Ah, Os hemos echado de menos en el grupo 3 ya. para ayudarnos a acabar de concretar y seguir avanzando. Entonces hemos compartido algunas líneas así generales y luego estábamos compartiendo un poco como información de nuestros territorios y, ¿no? Como qué estábamos haciendo y cosas así. Por favor, las compañeras del grupo me complementáis, ¿vale? Pero creo que así como grandes líneas eran tres. Por un lado, que teníamos como la expectativa o creíamos que nos podía servir bastante este espacio para poder conocer iniciativas, metodologías y proyectos concretos, ¿no? En esta parte como de acompañamiento a los circuitos cortos. Y era algo que sí que, ¿no? que veíamos como una necesidad para poder ir formándonos y poder ir identificando siempre otras experiencias y alimentar los acompañamientos que estábamos haciendo nosotras. Y después también valorábamos como necesaria esta parte de conocer otras profesionales y estar en contacto y en red para poder complementar ¿no? los acompañamientos que hacemos nosotras y poder contar con estos apoyos. Y después también, ¿no? Como hemos hecho, bueno, en lo que íbamos comentando, hemos visto también otra posibilidad que era poder trabajar un poco más en red y poder acceder a veces a financiación que es un poco más compleja y que desde cada uno de los territorios o proyectos puede ser más inaccesible, pero a lo mejor trabajando un poco más en red y luego encontrando la manera de aterrizarlo de forma concreta en cada uno de los proyectos, podríamos acceder y al mismo tiempo también poder ejercer un tipo lobby para que algunas cosas se puedan cambiar, ¿no? y estar trabajando de esta manera. Y disculpad, compañeras, porque yo no he tomado acta, me he quedado con esas tres ideas grandes y lo del resto hemos ido comentando, entonces complementad con lo que creáis. Me parece, Gemma, que lo has hecho súper bien porque no ha dicho nadie nada. O sea, Rosa, que te he visto encender el micro, pero No, no, era para decir que, que habíamos hablado de eso, que todo bien. vale, estupendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este rato. Creo que todas estas cosas nos conocemos, al ser grupos pequeñitos nos hemos conocido un poco más, luego intentaremos ir rotando y aparte vamos a tener bastante tiempo, vamos a tener estas visitas presenciales, vamos a poder tomarnos, además de los cafés estos virtuales, cafés presenciales y algo más que café, también alguna cervecita de vez en cuando, pues no amarga a nadie. Entonces, bueno, vamos a seguir con un poco, una vez que os hemos hecho esta ronda y tenemos vuestras expectativas, vuestras ideas, os vamos a presentar más en detalle, vamos un poco retrasados, pero no pasa nada, las herramientas y el calendario provisional de actividades. Aquí, por favor, si tenéis ideas puntuales, las podéis comentar y si tenéis alguna duda grande, pues abrid el micro y la preguntéis. Vale, entonces,
Bien, lo primero que que está diseñado o intentamos que sea una herramienta importante va a ser la plataforma digital de Red de Innovación y Canales Cortos y otras herramientas que vamos a usar. Entonces, esta plataforma, esto es lo que llaman un mock-up o una visión general de la plataforma que se está trabajando en ella. Entonces, va a tener como varias cosas fundamentales. Y es, la primera, es un foro de discusión temática, es decir, se va a clasificar por temas y ahí podremos ir haciendo pues, las consultas específicas y las decisiones. Vamos a hacer lo que nos tengamos las personas, los asesores, como es una red, que la red intenta que sea una red profesional, pues vais a tener vuestro acceso con vuestros contactos, con la información que queráis facilitar, con todo para poder tener información y acceso solamente la gente que se dé de alta, que será todo el mundo que quiera que sea asesor, justamente, o productor o productora, pero que tenga que ver con el sector, podrá entrar aquí y entonces habrá un foro que lo organizaremos, pues por ejemplo, estos son ejemplos, ¿eh? No digo que lo vayamos a hacer así, son ejemplos y entonces podrás acceder y podremos ver, pues luego lo siguiente, habrá un repositorio de documentos y recursos, que haremos un repositorio en el cual subiremos, de hecho ya hemos trabajado en otros proyectos que es muy útil, que habrá muchísima información y documentación sobre canales cortos en diferentes lenguas, diferentes idiomas, que será de muy fácil acceso. Si quieres ahora os puedo hacer una breve demo de cómo podría ser. Y luego también el directorio de asesores, que ese sí que será público-privado en función de lo que vosotros queráis. O la idea es esta, público, es decir, para que si alguien quiere entrar en la red y quiere ver asesores que están trabajando en el territorio que están trabajando, qué es lo que están haciendo, su perfil y todo esto, pero esto es todo a definir, estos son ideas iniciales que podéis trabajar o que podemos trabajar. Y luego, por último, calendario de eventos y formaciones. Los eventos que hagamos dentro de la red y otros eventos que consideramos que puedan ser interesantes para el canal corto. Y luego, pues, colgaremos aquí, pues, también los podcasts, etcétera. Y luego lo que, muy súper brevemente, a ver si me da, si puedo hacerlo, mover este, que os quería enseñar un poco, a ver, que esto lo hemos hecho en la red de municipios por la agroecología, es como la herramienta digital que podemos usar y es un gestor de referencias bibliográfica que organizaremos por temas y en los cuales pues vais a poder, este es de la red, pero haremos uno similar en el cual, pues por ejemplo, podréis poner aquí mercados locales o mercados y entonces podréis buscar todas las referencias que haya con mercados y podréis acceder directamente a tanto los... Jorge, Dígame. perdona, Jorge, yo no, no lo veo. No no sé si se el ven. resto. Ah, Sí, Sí, ¿no sí, se no, ve? no se ve. Vale, vale, pues disculpad. Voy a volver a compartir porque estaba compartiendo solamente la presentación y no la pantalla. Pantalla, documentos, ventana de la aplicación, no me deja compartir pantalla. Pero bueno, dame un segundo. Esto, vale. Lo que se estaba diciendo es que es como un gestor de referencias que viene, se llama, que es Zotero, el gestor de referencias, y entonces lo que podéis hacer es exploraríamos, organizaríamos por temáticas, por temas, por tipos de recursos, y aquí podríais buscar lo que quisierais. Por ejemplo, poner mercado, y entonces os saldría todas las referencias que hay con mercados, y al pinchar, por ejemplo, pues podéis acceder a la referencia, a la URL, y estaría todo clasificado. De forma que tendréis acceso, sería un repositorio de documentación sobre canales cortos que lo suyo sería que fuéramos enriqueciendo conjuntamente todas las asesores y asesoras para tener una base de datos en la cual pues pudiéramos tener esta información. Nosotros tenemos ya mucha, entonces incorporaremos, pero luego todo lo que queráis, pues podéis incorporar. Voy a dejar de compartir y voy a volver a la pantalla. ¿Vale? Entonces, está la diapositiva. Un momentín. Presentación de PowerPoint. Compartir. Disculpadme. Vale. Con respecto a la página web, ¿tenéis algún comentario, alguna propuesta? ¿Os parece bien en general la idea general? Esto luego se puede pulir, se puede modificar, pero como queremos que sea una... Y luego tendremos un espacio donde en un blog donde puedan ir noticias, etcétera, pero considerábamos que esto era lo básico que podría haber. No sé si tenéis algún comentario. Si no, pues, ¿os parece? ¿Esta plataforma tendrá enlace a redes sociales? Sí. ¿Cuál es lo que quieres? ¿Quieres No, saber no, qué? no, no, decía
Es que todavía la estoy aterrizando y era simplemente saber si es que luego se puede utilizar para redes sociales o algo así, o para dar información abierta, no sé. Claro, la cuestión sí, o sea, el blog va a ser abierto, pero el directorio será abierto en función de si vosotras queréis aparecer o no, y el foro será porque os inscribís en el foro y entonces podéis ir para consultas, por ejemplo. Pues ahora yo tengo una duda sobre eh, la marca de, por ejemplo, cosas tan específicas como esta. La carpa que he comprado para el mercado de Granada, ¿cuál es la carpa más resistente que esto, por ejemplo? O cosas más peregrinas de... em, tenéis un contacto en el Ministerio de Agricultura que esté trabajando? Por ejemplo, se me ocurre cosas súper Ujú. prácticas que a lo mejor podéis preguntar en vuestras redes o aquí, siendo asesores, asesoras en Canal Corto, podríamos hacer. Esto ya es en Claro. función de lo que vosotros, bueno, nosotros, porque yo también estoy trabajando, queramos hacer, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea, sería una red como muy profesional, sería una idea como una red de trabajo en esto y de forma, y luego un blog que se me ha olvidado poner aquí, sería poner un blog de las entradas. Por ejemplo, ahora hay un ecomercado en Granada, o Arranda Terra lanza el proyecto no sé qué. Pues eso sois vosotras las que nos digáis la información que queréis compartir en la red y nosotros la compartiremos. O Alfonso, voy a dar una charla no sé dónde sobre Canal Corto. Pues lo podemos compartir. Sí, Rosa. No, que no sé si es complicado hacerlo, ¿no? A mí me parece también interesante, justamente acabas de decir Arran de Terra, como cooperativas como la nuestra, que podamos en algún lugar como expresar eso, porque me parece que también es un valor añadido el hecho de que, o sea, que no solo sea un asesoramiento de una persona individual, sino que ofreces como, no sé, siempre, siempre pido cosas raras, pero igual, No, bueno, no. sí, como poder A poner ver, en o sea, algún lugar. que lo de aquí en vez de poner Don José María Ruiz, esto es un ejemplo que he puesto, podría poner Arranda Terra. ¿Sabes lo que te Vale, quiero decir? ya está, O sea, perfecto. Mm. que no es para asesores individuales, esto es, y además lo he contado al principio, es para asesores, entidades, por ejemplo, Intía podría meter el contacto de Intía directamente y con su Exacto, contacto de Intía o la FEN podría ser, y luego si es individualmente tú quieres meter el contacto, pues lo puedes poner. O sea, perfecto. o por ejemplo, si quiere meter el departamento de, pues por ejemplo, Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía se quiere meter aquí porque da asesoramiento en inspección de mataderos y cree que es interesante estar aquí, pues se mete. ¿Sabes lo que o sea, que no hay restricción, sino simplemente es las personas que estén trabajando en Canal Corto. Vale, tomamos nota de eso y la idea era no solamente personas individuales, sino colectivos, etcétera. O, por ejemplo, la red andaluza de comercados o cualquier red informal. O sea, no hace falta, sino simplemente sea que sea asesores, consideramos no solamente a personas, sino a entidades. ¿Vale? Bien, luego otra herramienta que tendremos, y ya estas dos herramientas, será el boletín, en el cual pues iremos cada X tiempo en vuestra red. Vamos a hacer esta jornada, o este es el resultado del encuentro, o esto, intentaremos comprimir las cuestiones en boletín para que recibáis pocos correos y luego el Telegram para cuestiones informales de, oye, que se me ha cambiado, que ha pasado esto, o mira esta noticia, o cosas que podamos compartir rápidamente y que a lo mejor nos pueden ayudar a nosotras a suministrar información al blog o a que otra gente de forma rápida pueda saber lo que está haciendo. Pero es importante saber que consideramos que muchas veces el Telegram puede ser, podemos poner en temáticas, pero el foro consideramos que es mejor para trabajar temas especializados, para seguir hilos, para trabajar desde un ordenador, para hacerlo un poco de una forma un poco más especializada, porque muchas veces el Telegram abruma y es difícil muchas veces cuando estás en el ordenador, pero en cambio los foros puedes subir imágenes, puedes subir archivos, puedes compartir cosas, entonces consideramos que era la herramienta más interesante, pero queríamos que eran estas tres herramientas, o bueno, en el diseño que ha hecho Marta, que ha sido la que ha hecho el diseño porque es la coordinadora del proyecto de ella, poco pensar en la plataforma, el boletín y el Telegram. ¿Os parece bien con estas tres herramientas? Yo creo que no sé, yo creo que con esto es suficiente, no hay más. Para intentar no saturar con muchos canales, o sea, sino. Sí, no, es suficiente, sí. Vale. Si vemos que alguno no, pues no lo usamos o no le damos, o sea, no nos sirve, pues se elimina y punto.
Pero la idea era como testear a ver cuál se nos acoplaba mejor. En la plataforma como que hay más diversidad y nos parecía interesante como recopilar y estas son como más puntuales y... Pero bueno, que lo testeamos y si vemos que no, pues no hay problema. O sea, no hay ninguna necesidad de crear herramientas inútiles. Vale. Con respecto a las herramientas que vamos a usar, el café de innovación, ¿qué va a ser? Un espacio de intercambio informal y podemos hablar, por eso os hemos preguntado todas las ideas que teníais y de ahí vamos a intentar sacar. Son 4 sesiones virtuales de 2 horas con las temáticas que queramos y que deseamos. Un ambiente distendido, resolución conjunta de retos, intercambio de experiencias y una generación de soluciones prácticas. Será como pues nos vamos a juntar a hablar sobre este tema como si nos juntaríamos en una sesión de, pues, informal, ¿vale? Nosotras dinamizaremos, nosotras tomaremos notas, nosotros haremos función dinámicas y quedará un registro de todo eso para que pueda ser utilizado. Los seminarios técnicos online son un poco más, están ya centrados y son 4 seminarios específicos de 2 horas en dispositivos. El primero que haremos, que será el 23 de julio, que se grabará, para los que no estéis disponibles, dispositivos europeos de formación y asesoramiento, normativas aplicables a los canales cortos, que es algo que habéis salido, que ha salido y que habéis hablado, de dificultades, logística y digitalización en canal corto. También ha habido Marta, que hemos hablado de la última milla, pues también trabajaremos aquí, no, hablaremos de la última milla y financiación y recursos de administraciones para bien proyectos, para asesoramiento, para asesores, para intentar trabajar. Entonces serán ponencias expertas que nos presentarán casos prácticos o herramientas prácticas con un debate y resolución de dudas y luego los materiales que nos den, pues los podréis descargar y aparte los subiremos a la plataforma también para que estén allí disponibles. Las visitas de campo, tenemos 2 visitas de campo de aprendizaje entre iguales, pues haremos 2 encuentros presenciales de un día en Navarra, visitaremos Intía y Ecoalde, y en Andalucía, Agapa y Valle y Vega, que son 2 cooperativas. Entonces tendremos por un lado una parte pública y otra privada de asesoramiento formal y asesoramiento informal. Rosa, ¿tienes la mano levantada por algo o es que la has dejado de antes? No, lo digo por eso. Entonces, los objetivos es conocer estas buenas prácticas, intercambio directo con asesores locales, ahí in situ, preguntarle problemas específicos de asesoramiento, de dificultades, herramientas, hacer este networking presencial y replicar modelos exitosos. O sea, esto es como la idea que nosotros, bueno, pues los objetivos. Bien, luego se hará un encuentro presencial en La Vera, en la comarca de La Vera, dentro del proyecto La Vera nos alimenta, y entonces este será sobre restauración colectiva sostenible. Ahí está Laura, en el cual será en enero de 2026, habrá experiencias con productores y productoras con colectividades, comedores públicos pioneros que han trabajado en el tema, talleres de intercambio, demostraciones gastronómicas locales y un taller de cocina sostenible para hostelería. Como sabéis que era una parte importante de la pata, nos habíais dicho en el EU4 Advice, queríais trabajar esto, pues Laura, que además va a ser la que está coordinando desde la Fundación de Tantos y La Vera nos alimenta este proyecto, será la coordinadora. Entonces, bueno, esto se hará en enero de 2026, así que ya tenéis una primera visita para el año que viene. A ver si los Reyes Magos vienen cargados de cositas buenas o las reinas magas y esto, ¿vale? Entonces, y luego tendremos este encuentro internacional virtual en el cual haremos intercambio de expertas internacionales en Francia, un proyecto que se llama de experiencias, bueno, ya diremos luego quién es, de experiencias en asesoramiento en agricultura ecológica en canal corto, en Estados Unidos en innovaciones en canal corto y en Italia sobre todo en mercados de venta directa y asesoramiento en estos mercados. Serán presentaciones de 20 minutos, una sesión de preguntas y debate, identificación de buenas prácticas que consideremos que se pueda replicar, ¿no? Bien, y luego tendremos encuentro con virtuales con productores, productoras, desde la parte colectiva y la parte individual. En la puesta en marcha de colectivos de forma colectiva hablaremos con la Asociación de Darvide, que está en Orduña y que ha trabajado mucho por la elaboración de un matadero colectivo y además que tiene bastante trabajo hecho. Tierra y Libertad, que es una cooperativa en Andalucía, que tiene un canal corto de exportación. Es una de las pocas que trabaja el canal corto, que es muy interesante porque la verdad es que tiene una cooperativa, un grupo de consumo, exporta directamente a un grupo de consumo allí
en Bélgica sobre todo, y el modelo que tienen es muy interesante, sobre todo porque no dan salida aceite, naranjas y otro producto, no, sería muy difícil dar dentro del territorio y también es interesante explorar. Y la Sator Tacuina, que como sabéis está en Valencia y trabaja con restauración colectiva, entonces intentaremos tener esto. Y luego en puesta en marcha en canales cortos de una perspectiva arraigada al territorio, es un proyecto que se llama SciFresh en Valencia también. Carnes Robres, que es una carnicería de Castellón, que directamente tiene las vacas en Teruel y hace la transhumancia y directamente vende su carne en una carnicería, que es un proyecto interesante, es un proyecto pequeñito e interesante. Y luego tenemos otro por añadir, que si queréis, estamos intentando todo el rato entre hortícolas, frutales, ganadería, panadería, intentar tener máximo de visión. Entonces, si tenéis a alguien que consideráis que puede ser interesante para esto, pues ahí propuestas son más que bienvenidas y recogidas. Intentando siempre tener en cuenta todos los diferentes regiones. Y en contenidos multimedia, hablaremos del podcast, 10 episodios, entrevistas con productores, productoras y expertos en profundidad, disponible en todas las plataformas. Y luego las cápsulas multimedia, que serán 9 vídeos de 3 a 5 minutos, cortitos, con cosas que haremos, caso de éxito que están documentados, fundamentados, buenas prácticas visuales, es decir, que se pueden usar o lo podéis usar como herramientas inspiradoras también, y de fácil difusión en redes. Porque sabéis que los podcasts, hemos pensado los podcasts los puedes hacer mientras yo muchas veces escucho los podcasts, mientras estás cocinando, te das un paseo o lo que sea que te interesa. Muchas veces una forma de tener información útil sin tener que estar mirando el vídeo o saliendo de la pantalla. Muchas veces la gente pues nos lo pide en coche o en otro tipo de cosas. Y esto. Y en la cápsula multimedia sí que ya pues para estar delante del ordenador. El seminario estatal final que haremos el año que viene, en junio de 2026, presentaremos todo lo que hemos hecho, hablaremos una mesa redonda de innovación y nuevas prácticas, hablaremos ya talleres sobre retos y oportunidades en canal corto y aquí sí que estará la Administración General del Estado y esperemos que muchos representantes de comunidades autónomas para que podáis compartir con ellas directamente lo que el aprendizaje, las dificultades y todo ello para que cuando se monten estos sistemas de asesoramiento, bueno, hay gente que ya lo tiene montado, ¿no? Por ejemplo, están aquí las compañeras de Intia que tienen un sistema modelo, pero hay otros sitios donde se está montando y siempre es bueno pues intentar explicar lo que estáis haciendo. Y luego un plan estratégico para si podemos consolidar esta red más allá del proyecto y que luego sigamos trabajando, porque, hombre, sería una pena hacer todo este trabajo y ponernos en contacto, la plataforma estará montada, las herramientas, a ver cómo podemos seguir continuando y trabajando. Seréis participantes, asesores de todo el Estado, personas productoras, representantes institucionales, investigadores y técnicos. ¿Y esto cuándo lo haremos? Pues aquí está lo que enviamos al Ministerio. Estamos terminando el primer periodo de ejecución, que termina en agosto. Estamos con esta jornada virtual y luego la plataforma virtual y un seminario técnico online que haremos el 23 de julio, que yo soy de formación, y luego, pues como veis, desde septiembre hasta julio de 2026 tenemos una serie de eventos que todavía no hemos definido las fechas y que os avisaremos con suficiente antelación para que podáis calendarizar. Yo por mi parte, pues nada, comentar que nosotras ya creo que hemos explicado el proyecto. Marta, si quieres comentar ya alguna cosa más y abrir un turno de palabra, un turno de ideas. Yo creo que estaría bien si alguien tiene alguna idea o alguna pregunta en base a lo que acabas de explicar, ¿no? Algún comentario, precisión, si os gusta, si no os gusta. Después de esta jornada, deciros que sí que os mandaremos como una pequeña eh, encuesta de satisfacción para ver si se adaptaba a las expectativas que teníais, un poco para conocer también vuestras bueno, opiniones. Así que abrimos un turno de preguntas si queréis en torno a esto, si se os ha quedado alguna duda, si, qué os parece, lo que queráis. También podéis decir que no os gusta nada y que estáis forzados a estar aquí porque alguien os ha obligado. No sé, cualquier tipo porque soy muy pesado con los correos electrónicos o este tipo de cosas. O si os gusta lo que el diseño, si consideráis que responde a las expectativas a lo mejor que podéis tener en un inicio. A ver si no todos los proyectos aportan, ¿no? Van a ser, saldrán cosas positivas, ya solo
de conocernos entre nosotros y nosotras y experiencias y ponerlas en común y creo que es enriquecedor, ¿no? Que está interesante. Son muchas cosas y yo no sé si el resto, yo también yo lo veo y digo yo, aparte, tú lo sabes, Jorge, bueno, aparte de ser productora, elaboras no sé qué y estás metida en todos estos grupos de trabajo que también te piden tiempo. Y bueno, hay veces que yo me siento abrumada, o sea, y como en muchas cosas y no llego a todo, porque claro, al final quieres estar, pero pues el día tiene 24 horas y entonces, pero bueno, que me parece muy interesante y creo que pueden salir cosas muy interesantes de aquí. Yo espero poder participar todo lo que me gustaría y que no. La idea, Natalia, y el resto de compañeras, compañeros, es que sea útil, de verdad útil, y que responda a las necesidades que tenéis y que sea, no sea, "Oh, me han invitado a otra sesión de no sé qué, que me van a contar lo mismo que yo ya sé". No, sois personas que lleváis trabajando en esto, sois asesoras, asesores, sois productores, productoras, entonces vamos a trabajar cosas profundas, o sea, a nivel profundo que no se pueda trabajar en otros espacios, porque hay muchos espacios de que se cuentan las experiencias, pero no da tiempo a profundizar. Y la idea es que podáis, o por lo menos los objetivos, es intentar profundizar y que todo este año sea como un pequeño curso o una formación para que pueda resolver dudas. Por ejemplo, Natalia, si estáis ahora con todo el tema del obrador que me has comentado y tienes dudas, la idea es intentar preguntarlas y que podamos resolverlas en un café de innovación, que hay más gente que ha salido que quiere trabajar el obrador, pues que nos dediquemos a hablar de todas esas dudas y todas esas cuestiones, ¿no? En un formato un poco, y aparte que luego nosotros podamos recogerlo, os lo podamos dar sistematizado en un documento que quede reflejado, ¿no? Un poco es toda la idea, que sea sobre todo, ya digo, que sea útil. Entonces, Jorge, ¿podremos proponer también casos que nos gustaría que se presentaran? y claro, por ejemplo, todo el tema de los cafés de innovación o todo el tema de los podcasts, todavía eso no está cerrado. Entonces, Ujú. son cosas que estamos haciendo un poco ad hoc en función de lo que consideréis que tenemos que hacer. La idea es intentar entrevistar en esos podcasts a productores de hortalizas, a productores de carne, a productores de pan, a productores... Tener una visión global de gente que lleve tiempo, que sean referentes y que pueda inspirar y que pueda decir, pues he tenido pues los principios, consejos, un poco... Es que había un podcast en Estados Unidos que si no lo habéis escuchado es muy interesante, se llama Farmer to Farmer Podcast, que era un podcast de un hombre que había sido productor y lo que hacía era entrevistar a otros productores y iba preguntándole, "¿Tú cómo has hecho esto?". Y la gente pues se enrollaba a explicar cosas exactamente, pues en el tractor he tenido que regular en el 4 para sembrar el maíz, porque no sé qué. Y entonces hay gente que a lo mejor no le importa el maíz, pero sí que hay gente que sí que a lo mejor sí que le importa si tengo que sembrar en el 4 la abonadora o para hacer el pan es mejor que lo deje una noche a 15 grados o 20 grados o no lo sé, ¿sabes? O sea, eso ya depende. En el podcast se metía mucho en cuestiones específicas o para intentar resolver esas dudas que muchas veces tiene la gente y que es difícil si no nos encontramos. Entonces, bueno, pues que tanto el formato, el contenido como las ideas, todo esto, pues que somos todo orejas para, para intentar que sea lo más útil. Y en el Café de Innovación, pues también podemos salir ideas. Y luego, aunque tengamos aquí proyectadas una serie de podcasts, que esto puede dar continuar y si no lo metemos en la nevera, como decimos algunas veces, y ya lo sacaremos en el siguiente proyecto, ya lo sacaremos en la siguiente. O sea que lo importante es saber exactamente qué necesitamos las personas que estamos aquí. Perfecto. ¿Qué experiencia tienes en mente, César? No, no, es que a mí me llamó mucho la atención porque internamente dentro de la red agroecológica de Granada hubo debate interno y luego cuando lo he hablado con otras redes andaluzas, la experiencia esta que tuve que se tenía en Galicia con esta empresa Inditex. Ujú. Ya. Entonces, pues eso, entre lo beneficioso que podía ser el greenwashing y todas estas cosas, pues me parecía que son experiencias que remueven
entre comillas, algunos principios, ¿no? Que puede ser muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? De ver la relación de la pequeña producción, la asesoría con el sector privado. Ujú. Vale, sí los conocemos. Eh, Sí, sí, a través de vosotros es que sí, yo me enteré de la experiencia. podemos. Es verdad que un poco lo fastidiado de este proyecto que el ministerio nos pedía como que propusiéramos ponentes antes de, ¿no? Pues a nosotros nos hubiera gustado hacer esta jornada y igual ir cerrando los ponentes poco a poco en base a las necesidades, pero era una de las exigencias del proyecto, entonces hemos tenido que intentar pues, buscar los ponentes más adaptados a las necesidades que veíamos que salían de Look for Advice. Y de hecho, muchas de necesidades que nos habéis dicho, como operadores compartidos, mataderos móviles, sales de especie, ya traemos experiencias de la última milla. Traemos experiencias Ujú. porque hemos recogido esa necesidad y es verdad que seguro que se ha quedado cosas fuera, pero intentaremos meterlo como podamos Sí, sí se puede. en alguna parte. Sí, sí. Alfonso, Sí, nada, era por preguntaros también, que se me acaba de venir a la cabeza, en todo este tema que estamos elaborando, que vamos a ir trabajando y tal. ¿Pensáis que en algún momento, porque bueno, esto puede llevar un coste, los agricultores cada vez se ven más cargados, o sea, necesitan un técnico para los cultivos, necesitan un técnico para no sé qué, necesitan un técnico no sé qué, y ahora van a necesitar también un técnico que les asesore en circuitos cortos, o sea, es como insumo, 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 insumo. Eh, ¿Va a haber alguna parte de la administración que pueda absorber ese gasto para los productores, alguna línea? Si hay alguna línea que pueda cubrir ese gasto, ¿vamos a ser fagotizados de nuevo por los sindicatos, como pasa siempre, y como proveedores exclusivamente ahora de servicios que son? Y después, bueno, comentaros que me parece muy interesante el planteamiento, muy loable el objetivo, y después el camino lo tenemos que hacer entre todos. claro, nosotras, o sea, es un proyecto del ministerio, pero no tenemos. Ojalá tuviéramos la influencia en el ministerio para hacer una línea de asesoramiento gratuito a productores, pero bueno, la idea aquí es un poco crear red de todos los que estamos asesorando y ver cómo podemos mejorar. Luego es verdad que cada asesor, yo hablo por la experiencia de mi fundación, buscamos los recursos para que ese asesoramiento en canal corto no le cueste dinero al productor, pero es una cosa privada que hace cada entidad que asesora. Otros tienen, pues, no, cada uno tiene su estrategia. Entonces, creo que el ministerio no tiene ninguna línea en este sentido. No sé si me equivoco, Jorge, pero la idea es un poco metiendo este tipo de proyectos que no creáis que es fácil en estas convocatorias, es que se empiece a hablar del tema. Por eso también el seminario final. Nos parecía súper importante que estuviera gente del ministerio porque al final ahí se ve también la importancia y el peso que podrían tener estos canales para el sector productor y quién sabe, igual ahí una de las peticiones, Alfonso, cuando estemos ahí es que se abra una línea pues, de financiación para este tipo de asesoramiento. Sí que es verdad que hay mecanismos en Europa, que el primer seminario técnico es de asesoramiento en canal corto, es más para asesores, pero yo creo que para el sector productor no lo tienen en mente. Pero bueno, hay lobbies y hay intereses, eso lo sabemos, pero bueno, es una de las líneas que nos parecía interesante meter este proyecto en el ministerio, pues para que escuchen también otras cosas. Mm. Y no sé si Jorge. Sí, sí, quería decir una cosa y es con respecto, es que todo el tema del asesoramiento, como bien sabéis, está transferido a las comunidades autónomas y está haciéndose del tema de X. Entonces, cada comunidad autónoma esto lo está trabajando en el plan estratégico de la PAC de una distinta forma. Que sí que hay recursos para asesoramiento, pero y plataforma, hay una plataforma de Aquis que ha sacado el ministerio, hay un órgano de gobernanza de los Aquis. Entonces, una de las ideas o el proyecto For Advice, que es el que este es como más formativo de intercambio de conocimiento, estamos intentando, obviamente, hablar para que haya un reconocimiento de estos asesores y haya una derivación, si no es en esta con estos fondos de esta nueva PAC, con los fondos de la PAC siguiente, para que se intenten derivar fondos directamente a los asesores y que haya asesoramiento desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en TIA sí que lo hace, o Agapa lo hace, o entonces hay recursos específicos de las comunidades que pueden dotar. Lo que pasa es que eso ya depende de cada comunidad autónoma.
si hablamos con el Ministerio y consideramos que hay unos objetivos desde la Unión Europea en el Plan Estratégico de la PAC, bueno, en la PAC en sí, de favorecer los canales cortos, pues nosotros estamos trabajando todo el rato continuamente por intentar dar ese espacio, porque las administraciones públicas ahora mismo de muchas comunidades autónomas no pueden resolver y no dan cabida a ese sistema de asesoramiento, porque no tienen las competencias ni las capacidades. Entonces, lo que estamos intentando trabajar es que entidades como vosotras o asesores privados como puede ser tú, podáis tener ese reconocimiento y esos recursos para dar ese trabajo. Pero claro, eso ya es ir comunidad autónoma, ir trabajando, que eso también se puede trabajar aquí. Ver cuáles son las formas más eficientes de intentar acercarnos y cuáles son los dispositivos. De hecho, no sé si recuerdas, disculpa por la chava, que en el Love for Advice hablamos un día de las posibilidades que había para esa financiación. Podemos volver a reexplorarlo y dedicar un día para intentar que pues algunas personas veamos cómo está eso en nuestras comunidades autónomas y cómo podría hacerse y cómo podía promocionarse, ¿no? Por lo menos, pues para las que estéis aquí, esta herramienta puede decir, no, mira, ya tengo los cursos, porque ahora además en el Youth for Advice, que nos contarán el día 23, se está haciendo un curso de formación y se está intentando buscar hacer unos microcréditos, no sé si sabéis lo que son los microcréditos, un reconocimiento de microcréditos para que tú puedas microcreditarte como asesor en canal corto para que luego, cuando la comunidad, muchas veces para dar asesoramiento tienes que estar inscrito en un sitio como asesor y tienes estos microcréditos que has dicho, pues yo soy asesor, estoy trabajando, pueda la administración delegar ese trabajo en personas como tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es relativamente complicado. Rosa, no me estoy explicando bien. No, no, seguramente sí, pero no lo he acabado de entender. Ya, la cuestión es que hay muchas veces para delegar el asesoramiento, hay sitios donde te tienes que dar de alta en una base de datos como asesor. Entonces, lo que se está hablando desde Europa, lo que se está proponiendo, por lo menos en el proyecto Paradise, es que los asesores, empresas o personas tengan como un cierto reconocimiento, y eso se está hablando, por ejemplo, en Hungría mucho, se está presionando a la Comisión Europea para que haya una validación de las competencias de asesoramiento. Entonces, esa validación de competencias desde el proyecto Forabase se están intentando hacer desde el punto de vista de microcréditos, que son como pequeñas formaciones o pequeños pasos que tienes que tener para que vosotras podáis luego a la administración pública justificarlo, que es porque es otro paso más que hay que ver cómo se hace porque es lo que están empezando a pedir desde Europa. Y eso podemos hablarlo, le podéis preguntar a Patricia el próximo día para ver cómo podemos hacerlo y cómo podemos trabajarlo para que sea lo más fácil, lo más sencillo posible, que sería lo interesante, ¿no? De personas que ya lleváis tiempo que cómo hacerlo. Aclarado, perdona. Mi mente de economía social estaba en otro Ya no paradigma, pasa nada. con los microcréditos, y estaba, no entendía. Ya, vale. Microcredenciales. Entonces, simplemente por comentar, el 23 de julio tenemos estos dispositivos de formación y asesoramiento, que es el You Farm Book, TECRA, que es de dinamizaciones en asesores rurales, y la formación que se está haciendo en el proyecto de For Advice. En septiembre, el encuentro virtual en Agrobio Perigord, en Italia, Campaña Mica, y en Estados Unidos, Local Food Marketplace, que es una empresa que tiene un software, pero que hace asesoramiento y está haciendo unas cosas. Nos hemos pasado un buen rato, creo, si no recuerdo mal, o no, o era hasta la 1. Era hasta la 1. Ah, es hasta la 1. Vale, perdón. Yo pensaba que estaba todo estresado, que era hasta la media. Como se ha ido saliendo gente, pues no sabía si había. Entonces, esto es lo que teníamos que contaros hoy. Esperemos que os resulte interesante. ¿Alguna cuestión más final, alguna idea, alguna sugerencia? ¿Estáis tan entusiasmados como yo con empezar el proyecto? Porque yo tengo muchas ganas, me parece un proyecto muy chulo. La verdad es que tengo ganas de empezar. O sea que, Jorge, lo de siempre, lo de igual tener alguna ya, o no sé cuándo lo haréis, esa hoja Excel o esa pequeña base de datos de los que somos, teléfono, correo electrónico, lo que sí. quiera dar cada uno para poder interrelacionar ya igual con algunos miembros. Vale, eso como responde a cuestiones de protección de datos, que sabéis que pues eso lo vamos a tener que hacer de forma para que luego La idea es que todo eso
esté en la plataforma va a estar a finales de julio, en agosto. Entonces, en septiembre, cuando volvamos de vacaciones, ya os vais a poder dar de alta en la plataforma y ahí ya va a haber protección de datos y va a poder saber quién quiere hacerse público y solamente quién quiere contactar con otros compañeros y compañeras privado, de forma privada. ¿Vale? Entonces, eso, estamos haciendo la web y entonces en septiembre, cuando vayáis metiendo los datos, pues vais a poder ir accediendo a eso. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya está. Si hemos terminado, por una vez que terminamos un seminario, un webinario un poco antes, tampoco pasa, y más o menos no ha sido un tostón, pues es importante que terminemos algunas veces antes. Tenéis como 10 minutos para, pues nada, para hacer cualquier cosa, que seguro que tenéis muchas cosas. La Yo voy pausa del café. a pausa el café. Bueno, gente, un gusto. La verdad que como le decía a las chicas, me sentía medio de afuera, de lado, pero súper alineado con todos los trabajos y las experiencias que cuentan. Así que, bueno, cuenten con nosotros en la medida que podamos, aportar desde lejos así, sumar algún caso, aprender, genial. Y esta idea de la plataforma, de tener toda la información en un sitio, la verdad que suma, porque hay tanto exceso de información que uno no sabe de qué se pierde, por dónde pasan las cosas, así que... Me parece un buen aporte. Te Nada más, muchísimas contactaremos, gracias. Franca. Te contactaremos, Franca. Una de las, a lo mejor podemos hacer una de las cosas es compartir experiencias internacionales de otros países, sobre todo porque hemos hablado de internacional desde el punto de vista de los países donde más desarrollo ha ido a los canales cortos, que son Francia, Italia y Estados Unidos, para intentar traer gente que está haciendo. Pero teniéndote personal aquí, pues también un poco desde el otro lado del charco sería interesante ver, por ejemplo, Perú. Yo sé que también César tiene a gente de Argentina, pues a lo mejor podemos hacer algo, podemos hacer algún café de instalación hablando y que nos contéis un poco lo que estáis haciendo, que seguro que es súper enriquecedor y podemos aprender muchísimas cosas. A veces la visión esta centralista europea que tenemos a la hora de hacer esto, pues nos come. Entonces, disculpad también que algunas veces me doy cuenta que no lo tenemos en... Les he Bueno, dañado la visión centralista europea, disculpen. está súper bien. Está De súper bien, hecho, al revés, al revés. Cuanto más aportemos y más gente seamos, mejor. yo tengo apuntado las dos propuestas que han hecho los compañeros del grupo y te contactaremos, Franca. Muchas gracias por venir y no te sientas... o No, sea, no, por favor, eres bienvenida cuando queráis. lo importante es trabajar en gente que estamos trabajando en esto, que nos interesa y da igual de dónde sea, que si mientras sumemos y generemos ideas y recursos, al final muchas veces los problemas que tiene la pequeña producción son los mismos aquí, en Argentina, en Francia, en Chile, en cualquier sitio. O sea que, pues nada, un abrazo.